Hola, hola, muy buenos días desde la Ciudad de México. Soy Nelly Acosta y hoy estamos en nuestra Feria de Escritoras 2024. Es nuestro segundo día y estamos con nuestra segunda escritora, con mi querida Sandra Brand, que no les voy a contar mucho de ella para que ella nos cuente a qué se dedica y de qué es lo que escribió. Así que, querida Sandy, bienvenida. Muchas gracias por Gracias. esperarnos. Tuvimos unos mini contrariedades técnicas, pero aquí estamos. Sandy, bienvenida. Gracias, Nelly. Muy buenos días a todos. Pues sí, Nelly, aquí estamos en este mundo de la escritura y pues iniciando esta aventura que es maravillosa, ¿eh? Y bueno, pues Mi les querida cuento. Sandy, me parece que nos escuchamos. ¿Tú nos... Yo las escucho bien. Hola, hola. Pues Sandy, ¿nos escuchas bien? Sí, de pronto como que se nos interrumpió. Sandy, cuéntanos a qué te dedicas, de qué es el libro que es... Se oye interrumpido el internet. Tenemos unas fallitas aquí, pero Ah, les quiero contar. ¿Sí se me escucha? yo te escucho muy bien, Sandy. Te preguntaba que nos contaras a qué te dedicas, de qué es tu libro y cómo se llama. Ok, miren, actualmente ya estoy jubilada. Me jubilé hace 2 años, ya rápido se fueron esos 2 años. Y me dediqué, empecé a escribir este maravilloso libro que es para mí, que es un libro sobre qué sucede en la escuela, se llama 28 historias reveladoras. Es un libro que contiene historias de estudiantes, de maestros, de precisamente todo ese mundo que sucede tras los muros de una escuela y que muy pocas veces sale a la luz, ¿no? Entonces, esa fue mi objetivo, escribir sobre esas cosas que suceden y que muchas veces no se saben, pero que es muy importante que las conozcamos, porque de ahí nacen muchas cosas que podemos, donde podemos ayudar a los chicos que viven esa etapa tan compleja. Entonces, este es un libro, bueno, entre muchas cosas, ¿eh? Porque Sí. ya les contaré qué otras cosas más podemos rescatar de ese libro que me han comentado los lectores y que digo, qué bueno que están analizando todos los aspectos que vienen en ese libro porque de alguna manera era mi intención, ¿no? Sandy, tienes un gran mensaje en tu libro, pero hay un mensaje también como escritora. A veces sentimos que si no tenemos una vida súper interesante o una experiencia súper devastadora, no tenemos nada que escribir. Ayer platicábamos con Betty, de ella cuenta su propia historia porque tiene algo muy fuerte que contar. Pero a Sí. veces sentimos que si no tuviéramos eso, pues ya no vamos a poder escribir. Y tú decidiste ser la voz de otras personas para contarnos sus historias. ¿Esto cómo se te ocurrió o cómo te inspiraste? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, quiero contarles que desde muy pequeña me encantaba la lectura, me encantaba, yo era apasionada por leer. Y uno de esos motivos dije, un día yo quiero escribir un libro. Ese fue un sueño, ¿no? El otro fue de que al convivir con esos chicos por 28 años, porque yo soy maestra de telesecundaria, fui maestra, yo dije, esas historias se tienen que conocer porque a pesar de que uno se jubila, que se va, uno quiere seguir apoyando a esos chicos desde afuera. Los apoyé por 28 años, ahora por fuera digo, ¿cómo le hago? Pues bueno, vamos a escribir sus historias, vamos a escribir lo que ellos han vivido y que han sido cosas muchas veces, pues generadas por cuestiones que no están a su alcance de ellos como jóvenes resolverlas, ¿no? Entonces, ahorita dije, con un libro podemos llegar a más personas y esas personas podemos apoyarlas. Y me da mucho gusto que algunos lectores me han comentado que están dispuestos, ¿no? Porque se conmueven, porque hacen suya la historia y entonces dicen, está en nuestras manos apoyar a estos chicos, ¿no? Y precisamente ese era el objetivo y me da mucho gusto que me lo comenten porque
quiere decir que estamos cumpliendo con ese objetivo de llegar a tantos chicos y en esa edad tan complicada que es la secundaria. Aunque metemos una que otra historia de primaria y de prepa y de maestros, Y ¿no? también Porque de no, profesores. en la escuela no nada más suceden historias de chicos, sino también de maestros, ¿no? Entonces, por Exacto. eso hay que abarcar ese mundo, que es un mundo que, mira, bueno, me han comentado algunas personas que por qué no hago el volumen 2, porque de verdad que son en una cantidad enorme de historias, y pues yo tuve que elegir 28. Digo, Elegiste para 28. así es. Ese es el libro, Nelly. Mira. Voy a presumir. Estoy en una habitación un poco oscura, a lo mejor no son unas historias como tradicionales. Uh-huh. Y sí, pues bueno, otra de las cosas que ahorita que dijiste eso de tradicionales, que no son historias, he tenido la fortuna de ir a algunas secundarias y me encanta la respuesta de los jóvenes, que para ellos son historias que se identifican. Estoy hablando sobre el tema y se van dando codazos entre ellos, quiere decir que esas cosas suceden, ¿no? Y bueno, por eso ahorita menciono un poquito que mostraste el libro, menciono que, por ejemplo, es el embarazo en la adolescencia, sucede, la pobreza, un tema de cuando no tienes los recursos para ir a la escuela, como el caso de Daniel, ¿no? Sí. El caso del embarazo es la niña embarazada. Existen otros temas como el chico narco, con el que inicia el libro, que pues esas, El chico qué triste, narco. pero permean, esas historias permean dentro de las escuelas, ¿no? Y nos llegan a afectar, y bueno, a ellos, ¿no? Y otras más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de las presiones académicas, porque también viene lo pedagógico, que los maestros nos tenemos que estar preparando continuamente para, pues, ofrecer lo mejor que se pueda al estudiante, y ahí está el caso del cuento de la devoradora, donde la carga administrativa, ahí está presente. Tengo al niño con el problema, tengo el trabajo, y tengo que desarrollar lo pedagógico, y bueno, hay que cumplir con todo lo que se nos pida, ¿no? Entonces ahí está otra historia. Y bueno, tenemos muchas historias, yo los invito a leer el libro porque tenemos muchas historias que le digo, tanto maestros como alumnos se dan codazos de, sí pasa. Y sí. Ya me vio Sandy. Sí. Mira, Sí, aquí incluso. tenemos una. Ay, gracias, a ver. Mi querida Ruth, gracias por acompañarnos. Ruth también es una de las escritoras que este año nos va a platicar uno de sus libros. Y tenemos aquí, que me imagino que es tu hermanita, pero ya nos dirás, es Rocío Brand. Dice: admiración y respetos para la doctora Sandra, excelente libro y experiencias. La verdad es que además está muy ameno y divertido. Es como, alguna vez yo le decía, no puedo creer que pase esto todavía. Esto es de las películas, ¿no? Aquí Sí. tenemos a querida Marisol, también una escritora, que nos dice: muy interesante el libro, felicidades Sandra, historias que uno no conoce, sí, salvo que trabajáramos como Sandy en una secundaria o tuviéramos un adolescente en casa, como que pronto no nos imaginaríamos todo lo que están pasando estos chicos. Y justo esto te quiero preguntar, para escribir de otros tenemos que tener una súper cualidad como escritores, que es súper observador, pero observador no de esos que parece que estás ahí de metiche, diríamos en México, o que parece que eres el que nada más está retratando lo de los demás. Lo hacemos con ética y a veces de manera muy natural. ¿Tú cómo fuiste recopilando estas historias? Porque son 38 años de historias que tú fuiste observando. ¿Cómo las ibas recopilando? ¿Cómo te ibas dando cuenta? ¿Cuál fue ese proceso de preescritura que tuviste? Pues mira, algunas de esas historias me llegaron a pasar personalmente, otros compañeros las vivieron, porque el mundo dentro de una escuela, cuando salimos los maestros de cada día suceden cosas, cada día es un ebullir de emociones, porque son jóvenes, imagínate, 30,
40 alumnos por aula y jóvenes todos, entonces hay una energía tremenda. Salimos los maestros agotados todos los días porque esa energía la tenemos nosotros que contrarrestar con todo lo que hacemos. Y entonces salimos contando historias. Oye, ¿qué crees que me pasó? Me pasó esto y vamos contando. Y entonces todas esas historias, pues, tanto personales como de otros compañeros, las fui recolectando. Y otras que las viví como joven, como estudiante. Entonces las fui recolectando en mi memoria primero, porque no tenía tiempo de escribirlas, no tenía el espacio. Estaba yo bastante ocupada en muchas cosas, entonces no tenía el espacio para escribirlas. Una vez que me jubilo, me siento y me pongo a escribir. Dije, tengo que recuperar todas esas historias. Te digo, la función ya la expliqué hace rato, que tenemos que seguir ayudando a los chicos desde donde estamos. Entonces me puse a recolectar y a escribirlas. Lógicamente, primero empecé borradores. Bueno, tú eres testiga, Nelly, que unos borradores bastante malos, ¿no? Y después los fuimos puliendo. Poco a poco fuimos puliendo hasta que quedara la historia con la esencia que se le quiso dar. Entonces sí es un trabajo bastante arduo, pero bastante arduo el ordenar esas ideas, plasmarlas en papel, y mucho trabajo que no se ve detrás de lo que hace un escritor, que ahorita que lo estoy haciendo, qué barbaridad, mis respetos, pero súper respetos a tanto escritor que existe, ¿no? Por ese trabajo que se hace. Gracias, Andy. Dijiste algo bien interesante. Primero ella vivió las cosas, las fue como coleccionando, ya dije, primero en mi mente y luego pues platicando con otros, pero después hay que darle orden o estructura para que ella pudiera hacerlo. De hecho, me acuerdo cuando nos enfrentamos al gran dilema que le decía, había muchas más historias, ¿te acuerdas? Hay que seleccionar, como que ese es el gran momento de la verdad, de quién se queda y quién se va. Se quedaron muchísimas cosas que no, y pues bueno, no fue parte del proceso. Sandy además escribió su libro primero ella, como que fue haciendo su borrador. ¿Cómo escribía, Sandy? Cuéntanos ese proceso. ¿Tenías un horario fijo? ¿Conforme te ibas acordando? ¿Cómo fue tu proceso de escritura o tu disciplina de escritora? Pues mira, primero procuré tener un horario en las tardecitas o la mañana también, porque como me jubilé, entonces dije, tengo libres horas y no las quise ocupar en otra cosa porque entonces ya no lo iba a hacer. Entonces me destinaba 2 o 3 horas en la mañana, porque sí era bastante trabajo lo que estaba haciendo. Entonces me ponía a trabajar, pero si en la noche o en la tarde me iba fluyendo algo, me sentaba y lo escribía. O en las mañanas me gusta irme a correr, entonces iba armando aquí en la cabeza, iba estructurando la historia. Le voy a poner esto y llegaba y lo anotaba en mi blog de notas, hasta del celular iba anotando. Y te digo, primero sí estaban desordenadas, pero poco a poco le fuimos dando coherencia hasta que se fue estructurando. Entonces sí era un horario fijo, pero además, mientras se me ocurrían o me acordaba o le daba la estructura, metía otros detalles, ¿no? Entonces sí es un trabajo que yo creo que ocupa la mente del escritor todo el día. Todo el día. Todo el Yo tiempo creo que estás sí. pensando. Sí. Mira, aquí te saluda. Aide te dice, desde Guadalajara un fuerte abrazo y te esperamos en la FIL. Allá vamos a estar, querida Aide, y te esperaremos con mucho gusto. Muchas Por acá te saluda la escritora Betty, te dice, felicidades, Andy, muy interesante tu libro. Ya lo conoceremos. Que bueno, ahorita nos va a contar Sandy porque el libro ya existe. Y Ruth nos dice, qué bonito libro y con historias que reflejan realidades que muchos ni imaginan. Cierto, Ruth. Eso es lo padre de la escritura, ¿cierto? Muchas felicidades. Sandy, ¿alguna vez, en algún momento del proceso de escritura, pensaste, híjole, a nadie le van a interesar estas cosas? ¿O a quién va a querer? ¿Qué van a pensar cuando yo empiece a contar? Pues de pronto son hasta intimidades o cosas que pues la gente sabe que pasaron, pero a lo mejor no las quiere contar. ¿Alguna vez sentiste esa sensación de estoy contando algo que no debo? Mira, sí, la ética te hace no dar nombres de personas reales, ¿no? Entonces, los personajes son ficticios todos. No di ni de maestros ni de alumnos, mucho menos de los alumnos, ¿no? El nombre real, claro, porque sí es muy importante cuidar esa parte, pero la esencia sí la quise captar en las historias porque
muchos chicos viven esas historias. Le digo, insisto en que ellos de inmediato se identifican, se meten en las historias. En una escuela, por ejemplo, me comentaban las niñas, maestra, yo estoy muy enojada con el tío de Jenny, es una historia. Y le digo, sí, ¿verdad? O sea, se meten a las historias. Y otra compañera maestra me decía, nunca había visto que los niños me entregan reportes tan amplios de lecturas. Digo, qué bueno. ¡Ay, O sea, buenísimo! sí, sí, o sea, se meten en las historias y otra, maestra, leemos otra. Y dice la maestra, dice, no, 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 una por día. Muy padre la experiencia, lo que me han comentado, que me siento muy bien por eso, ¿no? Entonces, Lograste algo padrísimo que fue darle voz a otros chicos, que quizás esos así, chicos nunca se iban a animar a contar su historia y ahora la sí, ven en otros. Eso es cuando la misión del escritor dices, valió la pena tantas horas aquí en la computadora. Una editora decía, horas nalga. La verdad es que si se pasa mucho tiempo sentada corrigiendo, ¿cierto? sí. Y hablando de eso, ¿a ti qué fue lo que más te costó trabajo, lo que sentiste que pues una dificultad en tu camino de ir escribiendo este libro? Ay, mira, estaba yo tan contenta de escribirlo que este mundo maravilloso y que, bueno, afortunadamente con ustedes que me estuvieron ayudando, mis compañeras de tertulias, túnel y se diga, me lo hicieron más tranquilo porque en realidad yo desconocía totalmente este mundo, totalmente. Entonces entro a esto de escribir y se van presentando cosas y va aprendiendo uno. Y sí, lo que más me costó, pues, lógicamente es la coherencia inicial. O sea, que mi idea quedara plasmada como yo quería que quedara en el texto, porque hay veces piensa uno las cosas y lo tiene claro uno en la mente, pero escribir es otra manera. Sí. Entonces, las maneras de comunicarse, la verbal, la escrita, es un mundo de diferencia porque lo verbal yo lo plasme en lo escrito, está más complicado. Sin embargo, pues ahí vamos, vamos creo que dando a entender estas ideas a mucha gente, por lo que me han comentado desde el análisis político, que yo decía, ok, sí, también hay cuestiones de política y eso que entra en las historias, porque una sociedad está inmersa en eso. Eh, una, yo siempre he dicho que una escuela es una muestra de todo lo que sucede en la sociedad. Y si hay corrupción fuera, si hay violencia, si ahí en la escuela se va a reflejar. Y en las historias creo que queda pasmado porque me lo han comentado, dicen, oye, yo no pensé que fuera tan corrupta la policía para tal cosa y digo, oh, o sea, está quedando porque se enojan, se molestan por lo que pasa y digo, o sea, sí quedó en esas historias todo lo que influye para que un estudiante, para que una escuela tenga ese tipo de problemas o situaciones, ¿no? Que se viven. Entonces, muy Sí. interesante, desde el punto de vista que lo están viendo muchas personas, me da mucho gusto que eso pase. Sí, está buenísimo cómo se ven reflejados, eso está increíble. Hay una gran cualidad en tu libro, Sandy, que ya la habíamos platicado, que son los diálogos. Parece que estás escuchando a los jóvenes platicar, realmente es como que agarraste una radiografía y lo plasmaste, lo cual es parte de la magia de escribir, parece que estamos ahí con ellos, por eso ellos dices, ay, Chin ya nos vio, ¿no? ¿Cómo captaste esto? ¿Cómo lograste agarrar ciertas palabras, ciertos diálogos que te decían, tomabas notas, pura memoria, después platicabas con ellos? ¿Cómo le hiciste ahí? Creo yo que es una de las partes más complicadas de una historia, el lenguaje de tus personajes. Sí, mira, en los 28 años me metí en ese mundo. Entonces, yo era parte de ese mundo. Te digo así brevemente, estando un maestro en una colonia compleja, te vuelves parte de ese ambiente o no Sí, sobrevives como maestro. Las telesecundarias tienen esa característica que están en lugares, zonas marginadas. Entonces te vuelves parte de ese ambiente y el lenguaje lo adoptas también. Entonces, en mi libro traté de hacer ese lenguaje sencillo, claro y directo. Lo quise utilizar porque ese es el mundo, esa es la esencia. Entonces, esas palabras que dicen, incluso alguna vez me decían, pero no, ¿por qué tanta grosería? Pues porque así se habla.
así se Porque habla. así Sí, hablan los ¿no? jóvenes, sí. Ajá. Entonces, en alguna historia por ahí había algunas palabras así, y dije, pues es que así se habla. Y si no, pues lo estoy maquillando y en realidad lo que sucede es lo que se plantea ahí, ¿no? Por eso quise capturar no es que yo no me sepa esas palabras, las viví, las conocí, las tuve que utilizar durante el momento en que yo trabajaba, porque es la manera que uno tiene identidad con esos grupos. Ya en otros lados, pues utilizas otro lenguaje, pero en ese lugar es parte tuya. Entonces, eres parte de esa comunidad y lo tienes que hacer. Entonces, y no lo siente uno, ¿eh? Uno ya está inmerso, de Ya repente es ya te sientes que estás ahí. Ujú. Así es. Y se parte siente de... bien, ¿eh? Se siente uno muy bien pertenecer a ese grupo de jóvenes y padres y todo, se siente uno bien. No es que diga uno, ay, no, yo no me voy a meter ahí, no, sí, sí, porque eres parte de ella, entonces intégrate. Y yo lo metí en mi libro, lo metí en las historias. Justo se me iba a preguntar, obviamente no nos digas cuál, pero tú estás dentro de este libro, tú eres parte de alguna historia, ¿es alguna tuya o no? Sí, ¿Decidiste incluirte? sí, de hecho sí tengo otros nombres, pero son dos historias en las que estoy. Y, y créeme que mi corazón se me acongojaba todavía, ¿no? Entonces, cuando las escribí, les digo, puse otros nombres también a los que vivieron las historias también, pero sí, sí las revive uno esas historias y por eso se quiere escribir, porque dices, es que esto hay que transmitirlo y hay que apoyar a los jóvenes, insisto, hay que darles un mundo mejor. Sí. Entonces hay que trabajar con ellos, dirigido a padres de familia, maestros, adultos en general, pero me he llevado sorpresas que, aunque no estén en ese grupo, les gusta el libro. Y digo, "Oh, bueno, oh, qué bien, Qué qué bien que padre. sí, Ahorita nos platicas dónde ha llegado el libro. Te comento, mira, aquí está Armando, te dice, excelente. Sí, Armando, es un libro muy padre. Aquí hay un comentario un poquito largo que nada más lo muestro en pantalla, que es de Patty Brand, y lo escondo, pero para leerlo, que está larguito. Y nos ajá, dice, las historias son enriquecedoras y emotivas y con sorpresas. Sí, tiene un factor. Sandy siempre nos sorprende, que se viven de pobreza de alumnos con carencias emocionales, abandono de los padres y los maestros, cómo dan soluciones a cada caso, porque para ellos todos son importantes. Los alumnos tienen hambre de cariño, de atención, de escucha, de ayuda, de piso seguro del que carecen, se plasma como nuestra sociedad y nuestra juventud. Entonces, este libro te lleva a recapacitar, lo recomiendo. Muchas gracias, Pati, nos hiciste un súper resumen, padrísimo, de qué va. Efectivamente, muestra como un pedazo de la realidad, eso hacemos los escritores. Somos los grandes observadores, escogemos, porque tenemos también, pues nosotros no todo nos llama la atención y lo plasmamos. Mi querida Sandy, antes de despedirnos de esta pequeña charla, cuéntanos en dónde podemos encontrar tu libro, ya que picamos aquí a muchos de que les den ganas de contar estas historias que suceden en la escuela. ¿En dónde está el libro? Tú haces como una especie de gira por escuelas, entonces cuéntanos si sí. alguien te quisiera invitar a su escuela o quiere el libro, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te encontramos? Sí, miren, yo en Amazon está el libro, ya está a la venta en digital y en físico. Pues, así con el título lo buscan y ahí está, lo encuentran. También está acá como me muevo yo mucho por Chalco, en una librería que se llama Encuentro Cultural, también lo encuentran, ahí lo pueden adquirir. Y conmigo yo hago visitas a las escuelas y ahí hacemos pláticas según me pida la escuela. A veces me piden otros temas, por ejemplo, como está muy relacionado también con el aprovechamiento escolar, porque los factores externos influyen. Entonces, pues explicamos el contexto familiar, social, etcétera, cómo influye en la formación académica y de ahí pues partimos también para promocionar el libro. Entonces, si tienen ese interés en mis redes sociales, Facebook, me encuentran como Sandra Brand, en Instagram, Sandrix Brand, ahí me podrían contactar y con gusto agendaríamos una visita si es que tienen interés en una de sus escuelas.
Entonces, sería la manera de hacerlo. Perfecto, Sandy. De cualquier manera, ahorita en un comentario les dejamos los links de Amazon y las redes de Sandy, porque este libro además inspira muchísimo a querer contar historias de otros. ¿Ustedes qué historias ven en su vida que quizás necesitan ser contadas? ¿Cierto? A veces pensamos que el escritor solo habla de sí mismo y pues aquí tenemos la prueba de que no. Así es. Antes de despedirnos, ¿le podrías recomendar algo a alguien que sienta que quiere escribir también historias de otros? ¿Tú qué le recomendarías? ¿Cómo empezar o cómo animarse a hacerlo? Si queremos escribir historias de otros, que es el caso, Nelly, que estoy escribiendo ahorita historias de otra persona también, hay que conocer a fondo a esa persona, hay que platicar, hay que hablar, hay que recopilar mucha información y hacer trabajo de campo también. No solamente lo que nos dicen, sino también nosotros investigar por nuestra parte, porque es muy importante que recopilemos lo que nos dicen, que recopilemos, que veamos fotografías, etcétera, de lo que nos dan, pero que también nosotros investiguemos sobre ese lugar o los lugares que ellos nos cuentan, porque eso enriquece mucho nuestro trabajo. Con eso nosotros podemos complementar lo que ellos nos dicen y muchas veces incluso podemos orientarlos a que nos den algo más. En el caso de una persona que estoy escribiendo, le pedí que sacara una foto del lugar donde ella estuvo y le trajo esa foto, le trajo muchos recuerdos y me volvió a platicar más cosas. Digo, qué interesante, ¿no? Que dice, regresé a mis orígenes y eso fue emocionante, ¿no? Que motivemos a quien nos está dando información a hacer cosas para que ellos mismos vayan recordando más cosas, nos vayan dando más material y nosotros también investigar. Entonces, es mucho trabajo, pero muy agradable, muy satisfactorio. Eso. Muchas gracias. Sí, Sandy. Un gran trabajo, Sandy. Es cierto. Aquí quedan otros recaditos. Qué falta. Pero bueno, aquí te deja. Mira, ahí está. Pati Patito, ya se me fue, perdóname, Pati, aquí está. Dice, te admira muchísimo y me encanta tu libro. Ándele, ya tiene aquí sus fans. Rocío te dice unas grandes historias contadas por una gran escritora. Cierto. Muchas gracias, Sandy. Pues ha sido un gran gusto que aquí nos inspires. Sandy también nos va a acompañar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre de este año, así que ya les estaremos platicando y les dejamos aquí en los comentarios todos los datos de Sandy, por si quieren conocer su libro o invitarla a su escuela o algún lugar en donde ustedes crean que hay jóvenes que pueden recibir estas historias que, reitero, están muy divertidas, unas están muy crueles, que siempre le decía, ahora con qué nos vas a preocupar, pero también hay unas muy simpáticas. ¿Cómo es la vida, no? Hay de todo. Mira, uno que nos dice aquí, Vero, un gran libro para reflexionar sobre lo que pasa en las escuelas. Así es, Vero. La verdad es que sí te hace pensar en qué estaremos haciendo mal como sociedad, qué pasa esto. Pero reitero, también hay cosas padres, también hay unos muy lindos, ¿no? El niño de los zapatos, bueno, no les cuento, para que vayan a buscarlo. Muchas gracias, Andy. Te dejo un abrazote. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y mira, nos dice Betty, y con mucho suspenso, sí, el gran manejo en las historias está buenísimo. Hay algo que quiero recalcar antes de irnos. Sandy no tenía experiencia escribiendo. Es un mito de que hay que estudiar literatura o haber leído 900,000 libros, tener una vivencia acá de rockstar. En realidad, escribir es sentarse y decidir hacerlo y obviamente seguir una estrategia, que sí la siguió Sandy. Padrísimo. Muchas gracias, Sandy. Muy bonita la experiencia. Encantada. Ya estaremos hablando más con Sandy de aquí a que nos vayamos a la FIL Guadalajara. Así que esperen más noticias nuestras. Les dejamos un abrazote y muchas gracias por acompañarnos. Aquí les dejamos los datos de Sandy. Gracias, gracias. Gracias a todos.